La Confederación Nacional Agronómica. Pues coméntenos qué expectativas se tienen en este gobierno federal en cuanto se ha dicho que se tiene que revisar el Tratado de Libre Comercio por la afectación a la agricultura en México. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí tenemos que romper uno de los paradigmas que el gobierno neoliberal desde hace un poquito más de 10 años ha venido impulsando, que es el que tenemos que concurrir a los mercados globales para conseguir los alimentos. Aquí hay un problema de fondo, porque el asunto ya no es si vamos a concurrir a un mercado en donde ya no hay alimentos. El hecho de que estemos firmando tratados comerciales sin que se tenga una claridad de cuál va a ser el beneficio para los productores y sin saber cuáles pueden ser los efectos propiamente en la asignación de los precios, pues podemos seguir poniendo en riesgo a los productores de nuestro país. En particular con el tratado que se estaba promoviendo, los últimos tratados con Brasil, con Perú y con Colombia, hemos alertado en el ámbito del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en la misma Cámara de Diputados, de cuáles son los principales riesgos que en un momento estaríamos incurriendo. En particular con Brasil, que sabemos que es una potencia en la producción de caña de azúcar, en donde nuestros productores actualmente pues requieren una mayor tecnificación de sus cultivos. Se requiere de una reingeniería de los procesos, de los ingenios que tenemos actualmente para modernizarlos y poder tener una mayor cantidad de productos. En fin, si los tratados no van acompañados con políticas claras de cómo hacer frente a esos problemas de escasa competitividad, pues creemos que estamos poniendo en desventaja y en riesgo la soberanía de nuestra nación. El tratado con Estados Unidos y con Canadá, ¿qué resultados ha dado? Bueno, a 16 años de que este tratado entra en operación, los saldos son muy negativos. Son negativos en la mayor parte de los productos. En el caso de los cereales, en el caso de las oleaginosas, tenemos una dependencia, en el caso de las oleaginosas, cerca del 95% de los aceites que consumimos en nuestro país son importados. Para el caso del maíz, estamos importados cerca del 30%, del trigo cerca del 45%. Vaya, los productos más sensibles son los que han tenido mayor problemas. Hay algunos productos como las ornamentales, las hortalizas en general, que han tenido saldos positivos. Sin embargo, esto beneficia únicamente al 2% de los productores de nuestro país. Nosotros creemos que los tratados pueden ser muy benéficos siempre y cuando se tome en consideración la verdadera estructura de costos que se tiene en nuestro país, para que esos tratados nos permitan complementar la producción cuando nos haga falta y poder, obviamente, colocar otros excedentes cuando así suceda. Entonces, ¿ese tratado debe revisarse? Por supuesto que se tiene que revisar, tiene que haber un cambio de paradigmas en la forma en que nos relacionamos en el mercado global, porque los supuestos que hicieron firmar el tratado en 1994 ya son muy diferentes a los del día de hoy. Nos queda claro que el cambio climático es un asunto que en los últimos 10 años se ha manifestado de manera determinante en los procesos productivos. Tenemos el problema del sistema financiero mundial que ya no está acorde a las expectativas, a los problemas que hay en todo el mundo prácticamente, lo cual hace necesario revisar de manera muy serena y de manera muy profesional cuáles serían aquellos aspectos que tendríamos que cambiar en los tratados que hemos firmado. A nivel interno, la participación de la agronómica en mejorar las condiciones de cultivos, la adopción de tecnología. Bueno, la Confederación Nacional Agronómica este año cumple 90 años. Es una organización que surge en 1921 y es la asociación gremial más antigua de nuestro país después de la Revolución. Y durante todo ese tiempo los agrónomos hemos estado vinculados a todos los procesos de desarrollo de nuestro país. Cuando fue necesario incrementar la producción de trigo y de maíz, cuando se crea el CIMIC,
y como tuvimos aquella etapa que hasta la fecha la seguimos añorando de la Revolución Verde, ahí estuvieron los agrónomos, ahí estuvo presente los agrónomos que pertenecen a la Confederación Nacional Agronómica, y de esa manera hemos venido transitando, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos 20 años, cuando se empieza a creer que el mercado puede resolver los problemas de asignación de precios y de beneficios en el campo, nosotros decimos que ese esquema ya definitivamente tiene que dar paso a un nuevo paradigma que nos permita resolver esos problemas que no se han resuelto con el modelo actual. Entonces, la Confederación lo que en este momento está promoviendo es una reforma rural para el campo mexicano, una reforma rural que se ponga en el contexto de la discusión nacional en el mismo tenor como está, por ejemplo, la reforma política, muy importante que se está discutiendo, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma fiscal, una serie de reformas. ¿Y por qué se plantean reformas? Porque hay que recordar que hay varias formas de poder transitar exitosamente como nación. Una, y la forma más civilizada, es a través de las reformas que los mexicanos seamos capaces de darnos. Porque es claro que pueden haber cambios si se realizan como en 1810, por ejemplo, a través de un movimiento social, o en 1910 a través de un movimiento social. Lo que nosotros creemos es de que en nuestro país todavía tienen la oportunidad de seguir discutiendo de manera muy civilizada cuáles son aquellos aspectos de las políticas públicas que habría que cambiar para que los problemas que no se han resuelto, como los problemas de pobreza, marginación, el problema de inseguridad actual tan lacerante, una serie de problemas, lo podemos discutir y generar propuestas que nos permitan atender de manera muy directa los efectos de esa problemática. ¿Qué elementos tendría esta reforma? ¿Por qué el desplazamiento de los agrónomos de la producción agrícola, de la dirección de la producción agrícola? Resulta que hay ingenieros de todo tipo al frente de los organismos de planeación, de Agricultura, las secretarías, las delegaciones de Agricultura. ¿Por qué el agrónomo ha sido desplazado? Ha sido desplazado porque las políticas públicas se han manejado de manera muy irresponsable. Nosotros hemos señalado y casos muy patéticos, por ejemplo, del Estado de México, un estado muy importante desde el punto de vista de la cantidad de productores que existen y la superficie sembrada, donde tenemos un dentista como delegado de la Zagarpa, ¿sí? Un contador público, en el caso que nos está informando. ¿Sí? Químico. Entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente quienes han llegado al gobierno de la República no están atentos a la problemática del campo, porque para ellos el campo significa el 3% del Producto Interno Bruto. Para ellos es más importante el sector, por ejemplo, de la producción de automóviles, que implica cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, ellos creen que atendiendo esa problemática de un sector que tiene mayor importancia aparentemente económica en el país, están haciendo bien. Y al campo, así como lo están tratando, así lo ven, con nula importancia para el gobierno federal. Nosotros estamos empeñados en rescatar precisamente la participación de los agrónomos y de los profesionistas que están vinculados con el campo, como puede ser los médicos veterinarios, los economistas agrícolas, los ingenieros en irrigación, que deben ocupar durante mucho tiempo esos puestos que permitieron que el campo mexicano sea próspero y permitiera sobre todo algo muy importante que ustedes seguramente han de saber. Con este esquema conseguimos una movilidad social muy importante. El ser agrónomo era el que una familia humilde tuviera un profesionista agrónomo en su casa, pues era un aliciente para poder transitar hacia mejores niveles de bienestar. El día de hoy los agrónomos no están siendo contratados, están contratando otros perfiles que tienen que ver más con cuestiones de amistad de quienes gobiernan este país en este momento y con lo que necesita nuestro campo actualmente. Dicen que se necesita un nuevo paradigma económico. ¿Cuál sería? ¿Regresar a la economía mixta? ¿Sería una opción? No. Los periodos van cambiando. En este momento nosotros no podemos regresar al pasado, digamos, pensando en que la globalización es algo pernicioso, ¿sí? La globalización llegó para quedarse, ¿sí? Pero como en el paradigma actual no nos queda claro cómo enfrentar la globalización, nosotros necesitamos desarrollar estrategias de desarrollo local.
la única forma en que podemos enfrentar la globalización es mediante los mercados locales. La única forma en que podemos enfrentar el problema del cambio climático es a través de que los mercados regionales, ¿sí?, sean autosuficientes. O sea, aquí en nuestro país discutimos si Baja California debe llevar los jitomates al Distrito Federal porque es un centro de consumo. Yo diría, la discusión tiene que ser de qué manera podemos trasladar los tomates que llegan a los consumidores sin que se utilice tanta energía para transportarlos. Entonces necesitamos un nuevo paradigma que permita retomar, digamos, las fortalezas locales para poder hacer frente al mercado global. Esta reforma rural, ¿qué cuestiones enfrentaría? Bueno, la reforma rural tiene que ver fundamentalmente con 5 temas que creo que vale la pena señalarlos, que tiene que ver cuáles van a ser los nuevos mecanismos para el combate a la pobreza, qué es lo que tenemos que hacer en materia de fomento a la producción para garantizar la soberanía alimentaria, cuáles deben ser las nuevas herramientas e instrumentos del gobierno de la República para fortalecer la competitividad de los territorios rurales, porque no es únicamente la cuestión tecnológica, necesitamos que los territorios tengan los suficientes canales de riego, tengan infraestructura de riego, infraestructura de comunicaciones, infraestructura de acopio para poder comercializar. Necesitamos cambiar obviamente algunas reglas del juego para que los contratos se puedan ejercer de manera más expedita. Necesitamos de toda esta reforma, una reforma del sistema financiero que permita que a los productores pequeños les pueda llegar el crédito. ¿Por qué no les llega el crédito? Pues por supuesto que si en ese momento el director de financiera o el director de FIRA les diera crédito a los pequeños productores, estarían corriendo en problemas de carácter administrativo, ¿sí? Incluso pudiese tener una repercusión de tipo penal. ¿Por qué? Porque las reglas del juego no les permiten a esos funcionarios darle el crédito. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, reformar el sistema financiero rural en donde el esquema de garantía sea muy diferente, en donde tengamos únicamente una banca de segundo piso y tengamos una banca de desarrollo de primer piso que permite entrar a todas las regiones de nuestro país. Está aquí a un lado de usted el dirigente nacional de productores de trigo, la zona de productores de trigo. ¿De qué manera van a trabajar para mejorar las condiciones de los trigueros en Baja California? Bueno, en el caso del trigo, a partir de los problemas globales que se han dado del cambio climático, para todos es claro que el año pasado tuvimos un problema muy serio en la producción mundial de trigo, cuando se caen las reservas mundiales de trigo, a propósito del problema que hubo en Rusia, ¿sí? que los inventarios mundiales cayeran. Eso ha permitido que los precios, que el precio internacional se esté incrementando. Esto por supuesto que es una buena noticia para los productores, porque desde hace mucho tiempo el precio de referencia del trigo había sido un precio muy castigado para los productores locales, de tal manera que los productores por sí mismos no podían hacer las inversiones que se necesitan en el campo para poder modernizar, para poder tener una mayor productividad por hectárea, y que en ese momento pudiese ser una zona de oportunidad únicamente por el mercado. Pero no había que perder de vista que ese es un asunto coyuntural. Así como el año pasado tuvimos un problema de inventarios, este año podemos tener una sobreproducción, porque el mensaje para los productores es de que el precio del trigo permite cubrir en ese momento los costos de producción y tener una ganancia, y lo que podemos ver es que regiones que habían abandonado la producción de trigo pues se animen a producir, ¿no? Aquí es importante que el gobierno de la República ponga orden en ese sentido en este mercado para precisamente garantizar que los márgenes de utilidad que los productores en ese momento puedan tener pues se mantengan en el medio y largo plazo, y permita que los productores hagan las inversiones que hagan falta para incrementar la productividad. Pues yo les agradezco como siempre. Miren, los medios de comunicación son nuestros principales aliados. Yo les quiero agradecer de manera muy comedida el hecho de que nos den esta oportunidad, de que puedan publicar algunas cuestiones en los diferentes medios que ustedes representan, porque la sociedad mexicana requiere realmente cambios muy importantes. Si logramos que no solo los que estamos en el campo estemos padeciendo y conociendo los problemas, sino que sobre todo los que toman las decisiones en el ámbito municipal, estatal, incluso en el ámbito federal, sepan qué es lo que estamos haciendo en el campo, vamos a estar haciendo una gran obra. Yo por eso les agradezco mucho su atención y el hecho de que estén con nosotros en esta mañana.